Os propongo un juego, ¿vale? Voy a contaros un juego. Cuando termine de contarlo, diré tiempo. Y si quieres jugar, en ese momento, cuando diga tiempo, puedes poner pausa al vídeo e intentar pensar en la solución a lo que voy a preguntar, ¿vale? Mientras cuente la historia, no puedes tomar notas. Tampoco hace falta, va a ser muy sencillo lo que voy a contar. Cuando termine de contar la historia y diga tiempo, entonces ya puedes contar. Puedes coger el boli y apuntar, escribir, calcular, hacer lo que quieras, pero solo cuando diga tiempo. Normalmente digo tiempo porque suelo contar cuánto tiempo tardamos hasta que alguien diga la solución correcta. Como en este caso no te tengo delante y no lo sé, pues tú mismo sabrás cuánto tiempo has tardado en llegar a la solución, ¿vale? Cuento la historia. Y si la conoces ya, pues no juegues, claro, ya lo conoces. 256 jugadores de tenis se presentan a un torneo de tenis. Es un torneo con una estructura estándar, habitual, llamada rondas eliminatorias. Seguro que la conoces, que sabes cómo funciona, pero por si acaso, rondas eliminatorias implica que primero todos los jugadores van a empezar a jugar al mismo tiempo, no hay cabezas de serie. La primera ronda todos van a jugar a la vez. Y como hay 256 jugadores, significa que cada partido será un jugador contra otro, el que gana continuará, pasará a la siguiente ronda, y el que pierda queda eliminado. Te doy una pequeña ayuda. Si hay 256 jugadores, significa que en la primera ronda tenemos 128 partidos, porque 128 es la mitad de 256. De esos 128 partidos, los 128 que pierden quedan eliminados, se van a su casa, y los 128 ganadores pasan a la siguiente ronda, que volverá a ser la mitad de partidos que de jugadores, así hasta que pasen todas las rondas, y en las dos últimas rondas, las semifinales y la final. No va a haber final de consolación, que es la final que juegan los perdedores de la semifinal para ver quién queda tercero o cuarto. Es aburrida, es triste y cada vez se hace menos. A no ser que sea Olimpiadas, haga falta una medalla de bronce, normalmente no se hace. La pregunta que yo te lanzo con toda la información que te he dado, y cuando haga la pregunta y diga tiempo, si quieres, le puedes dar a pausa y hasta que tengas la solución correcta, la pregunta es: ¿cuántos partidos en total se van a jugar en el campeonato? Tiempo. Vale, se supone que ya tienes tu respuesta o no te ha apetecido buscarla, no pasa nada, y quieres que te diga yo la respuesta. Vale, la respuesta es 255 partidos. No tengo ni idea si la has averiguado o no la has averiguado, pero sí que puedo decirte algo, y es: la mayoría de la gente intenta solucionarlo, yo también cuando me lo pusieron, haciendo lo siguiente. Como en la primera ronda son 128, lo que hacemos es 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, sumas cada una de las fases de las rondas y si lo sumas te da 255. Es probable que tú hayas llegado a la solución así, o a lo mejor te has quedado a mitad o has sumado mal alguna o has dividido mal, la verdad es que no lo sé. Pero si has cogido ese camino, que es el que cogemos la mayoría de las personas, habrás tardado un ratito, habrás tardado tus buenos segundos, puede que 30 segundos, 40, 50, entre dividir y luego sumar. ¿Por qué has cogido ese camino? Lo primero, tú crees que has cogido ese camino, pero no es verdad, no lo has cogido tú. Yo te he influido, yo que soy un cabroncete manipulador, te he dado dos pistas para que te metieras en un camino difícil. Primero he dicho que la primera ronda eran 128 partidos y te he enseñado la patita de ese camino. Y luego también he comentado que cuando yo terminara de contar el juego y dijera tiempo, podías coger el boli y apuntar, calcular, con lo cual te he dado a entender que la solución era calcular algo. Y por eso la mayoría hacemos eso, 128, 64, 32, pero repito, ¿por qué lo hacemos así? Porque creemos que es el camino más adecuado, que es el más rápido, que es el más fácil, pero no lo es. Voy a explicarte otro camino. ¿Y si en lugar de coger ese camino matemático, tú te hubieras hecho dos preguntas muy sencillas, que en 4 o 5 segundos te hubieras respondido? Primera pregunta: ¿cuántos partidos pierde cada jugador? 1. Nadie pierde 2 partidos, porque cuando pierdes un partido quedas eliminado. Segunda pregunta: ¿todos pierden un partido? Todos menos el campeón. Luego 256 menos 1, si hay 255 perdedores de un partido, es que hay 255 partidos. ¿Ves qué fácil? Pero muy poca gente lo hace. Si tú lo has hecho así, enhorabuena, eres uno de los elegidos. Pero no es lo habitual. La mayoría de la gente no lo hacemos de esa manera. ¿Por qué? Porque el ser humano
aunque parezca lo contrario, no está diseñado para ser creativo. Nosotros necesitamos la seguridad de repetir cosas y de hacer cosas que ya nos han dicho que funcionaban. ¿Cuál es el problema del modelo persuasivo que estamos empezando a ver? Que se apoya en la indagación, se apoya en averiguar cosas. Y voy a contaros por qué. Hay 3 motivos. Uno ya lo he contado, y es porque la persuasión depende de averiguar qué demonios persuade al otro. Porque a veces el mismo argumento persuasivo para convencer a tus amigos o amigas de ir a un restaurante a uno le convence y a otra no. Porque cada persona es distinta y evidentemente hay argumentos que encajan con un criterio y con otros no. Yo no puedo persuadir a alguien al que no conozco. Necesito algo de información para saber cómo adaptarle el mensaje. Pero también hay otros 2 motivos. ¿Quién controla una conversación? ¿Quién la dirige? De cualquier tipo, una conversación sentimental, laboral, profesional, social. ¿Quién dirige una conversación? Seguro que en muchas ocasiones estabais en una reunión en la que queríais que saliera un tema y no ha salido. Y has tenido la sensación de, es que he perdido el tiempo, es que se ha hablado de cosas. ¿Quién controla y domina una conversación? Hay gente que cree que es el de más jerarquía. Error, no es cierto. Hay gente con jerarquía que no controla una conversación. Es muy habitual que los niños controlen mejor la conversación que sus padres cuando hablan entre ellos. La conversación la controla el que pregunta. Si yo estoy hablando con una persona, con Carlos, por ejemplo, que es mi cámara que tengo aquí enfrente, y le preguntara en un descanso, Carlos, ¿qué vas a hacer el fin de semana que viene? ¿De qué hablaríamos los siguientes 2 minutos? De su fin de semana. El que pregunta manda y dirige, porque dice de qué se va a hablar. Luego, las preguntas también sirven para controlar una conversación. Cuando tienes a alguien pesado con el que quieres despedirte y no se va, la forma más fina de cortar es con una pregunta. Oye, ¿a qué hora me recoges mañana? Oye, ¿qué hacemos? Cuando tú hablas de futuro significa que el pasado ha terminado. Las preguntas obligan al otro a ir hacia la pregunta que tú le haces, con lo cual obliga a controlar la conversación. ¿Por qué muchas veces los niños dominan conversaciones con adultos? Porque hacen preguntas y llevan al adulto hacia otro terreno. Para persuadir hace falta no solo influencia o persuasión, sino también, evidentemente, controlar la conversación, pero también hace falta captar la atención. ¿Cómo se capta la atención de alguien, no el interés? A todos nos ha pasado alguna ocasión que estábamos hablando de algo y hemos notado cómo no nos prestaban atención. ¿Y si yo os dijera que se puede saber en qué momento de una conversación larga cada persona ha estado más atenta? Y que no tiene nada que ver con la comunicación no verbal ni con cosas de esas. ¿Sabéis en qué momento de una conversación cada persona está más atento? Cuando hablamos cada uno. Yo puedo no escuchar a otras personas, pero cuando yo hablo, ¿cómo no me voy a escuchar a mí mismo? ¿Alguna vez os habéis dormido escuchando la tele o la radio por la noche? Seguramente, ¿verdad? ¿Y alguna vez os habéis dormido mientras hablabais, si estando sobrios, ni drogados ni con alcohol, sino sobrios? ¿Sois de esos que habláis y os dormís a la vez? Yo el otro día estaba y os caéis. No, no es habitual, a no ser que estés enfermo. Porque cuando alguien habla, focaliza la atención. ¿Qué haces cuando quieres llamar la atención de alguien y que genere interés? Hacerle preguntas. ¿Qué haces para convencer a alguien de algo? Pues entre otras cosas, hacerle preguntas. ¿Y cómo diriges una conversación? Con preguntas. Lo curioso del asunto es que la mayoría de nosotros somos un asco haciendo preguntas. No se nos da bien hacer preguntas. Pero no es culpa nuestra. Tiene que ver con el sistema educativo. Seamos honestos. En el cole, ¿a qué nos enseñan y por qué nos evalúan? ¿Por cómo respondemos a preguntas o por cómo hacemos preguntas? Pues cómo respondemos, claro. Y en el instituto, exactamente igual. Y en la universidad, exactamente igual. Luego, en general, somos buenos respondiendo a preguntas, pero no somos tan buenos haciendo preguntas. Cuando hoy sabemos, bueno, desde hace muchos años es evidente que de casi todos los modelos persuasivos que hay, los modelos basados en la indagación y en preguntas son los más eficaces porque no solo aprendemos cosas del criterio de la otra persona, sino que captamos su atención, le hacemos hablar a la persona. Cuando yo visito clientes, que ese es mi trabajo, a veces un cliente potencial empieza diciéndome: tienes 2 minutos, no te puedo prestar más atención. Si yo empiezo a contarle mi rollo, lo normal es que él cuente los 2 minutos, al cabo de 2 minutos me diga el tiempo acabado. Pero si yo le hago hablar, él empieza a hablar, yo le hago preguntas y empieza a hablar, ¿sabéis a qué persona él nunca va a poder contarle el tiempo mientras habla? A sí mismo. ¿Y sabéis a quién nunca le va a cortar mientras habla porque le va a parecer súper interesante lo que está contando? Lo que cuenta él mismo. Con lo cual, este curso intenta de alguna manera
gestionar una carencia que tenemos generalmente en nuestra educación, que es la capacidad de hacer preguntas persuasivas y de encontrar con la indagación modelos de persuasión más modernos. Por eso hemos empezado con la pregunta deseo, que se puede convertir en pregunta cierre o en pregunta consejo, pero vamos a ver muchas más herramientas sobre la indagación como herramienta de persuasión.